Y esta mañana también hubo un nuevo pronunciamiento del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Vamos a escuchar lo que dijo. Parlamento Nacional, diputados, dirigentes y técnicos que van a iniciar esta rueda de prensa. El ingeniero de Viana y el doctor Castro, que van a dar un reporte sucinto de la información que hay al momento. Como saben, está militarizada parte de la información, está secuestrada tanto el Estado como incluso las Fuerzas Armadas por parte del aparato de inteligencia cubano. Están caídas las comunicaciones, así que vamos a dar un parte con la información que hemos recaudado, información que ha recogido el Parlamento, nuestros técnicos y por supuesto de cara al país. Ingeniero. Un accidente en el sistema de transmisión desde el sistema de Caronía al resto del país genera un accidente relativamente menor por la magnitud de lo que ocurrió, sin embargo genera una enorme tragedia nacional. Llevamos más de 3 días en donde la falta de suministro está generando problemas profundos en la vida de los venezolanos y configura además quizás la tragedia más extensa de eliminación de energía en la historia de los países que no hayan sido afectados por guerra o por desastres naturales. Queremos decir que esa enorme tragedia ocurre siendo el país uno de los países con mayor capacidad de generación eléctrica distribuida. Tenemos construida más de 20.000 megavatios de energía, pero estamos en el peor momento. El peor momento, en primer lugar, por reconocer la destrucción de los cuadros técnicos de Delca, que alguna vez fue una empresa de orgullo mundial con la mayor capacidad técnica, que en este momento las políticas continuadas de desprecio a la ingeniería venezolana y al talento ha hecho que esté muy disminuida en su capacidad operativa. En segundo lugar, el irrespeto a la necesidad de mantenimiento y de reparación de los equipos que hacen que la mayor parte del parque térmico venezolano esté fuera de servicio. Finalmente, decir que la manera como se ha venido enfocando la crisis es con un enfoque policial, con un enfoque militar, tratando de cerrar la información. Este es el momento en que el país podría tener ayuda internacional y la primera ayuda humanitaria de Venezuela es restablecer el sistema de generación y restablecer la energía en la mayor parte de los hogares venezolanos. En la medida en que el sistema se cierra, se militariza y se hace policial, un problema que es estrictamente civil, estamos impidiendo que multitud de talento y multitud de tecnología disponible a nivel mundial hubiera podido levantar esta crisis en pocas horas. Finalmente, el reconocimiento a los heroicos trabajadores de Corpolec que hacen un esfuerzo enorme por recuperar la situación con muy escasos recursos, sin medios de comunicación, sin medios de transporte, sin capacidad técnica y además aterrorizados y amenazados por sus superiores que entienden que este problema, que es estrictamente civil, le quieren dar una connotación policial. Venezuela añora salir de esta situación. No merecen los venezolanos estar en esta situación y hoy en día nos queremos solidarizar con las miles de familias venezolanas que sufren por falta de alimentos, porque no hay suministro de agua potable, porque no hay comunicaciones y además eso porque los centros hospitalarios están prácticamente fuera de servicio por falta de energía eléctrica. Gracias, ingeniero. Le vamos a dar la palabra al doctor Julio Castro. Buenos días. Solo para hacer una breve descripción, más allá de un parte, una descripción de lo que significa la crisis de energía que tenemos en las últimas 72 horas en nuestro país. Lo primero que debemos entender es que esta crisis se monta en el sector hospitalario sobre unos hospitales que ya venían con una capacidad operativa muy disminuida y no es lo mismo una crisis sobre hospitales que funcionan correctamente sobre unos hospitales que ya tienen una situación muy comprometida. Para que tengamos una idea, en Venezuela nacen alrededor de 1.500 niños diarios. Eso supone 500.000 pacientes o 500.000 niños al año. Estos 1.500 niños que han nacido en estos 3 últimos días, el 10% de ellos
requieren unidades de terapia intensiva o unidades de soporte de muy avanzada tecnología que los déficits de electricidad pudieran no habérselos dado. Pero aquellos que nacieron normales, que no son prematuros o no requieren soporte especial, nacieron en hospitales sin luz y en hospitales sin agua. Y eso tiene unas connotaciones para ellos en los próximos días muy importantes en términos de riesgo. Aún los que nacieron normales están en riesgo. 15.000 pacientes con diálisis en este momento están en riesgo porque ya tenemos 72 horas sin diálisis en el país, y un paciente en lo que pasa más de 1 o 2 episodios de diálisis que no tiene, empiezan a tener efectos nocivos para su salud que pueden ser eventualmente irreversibles. Con esto quiero decirles que el impacto de los déficits de energía sobre la población de la salud en Venezuela recién están comenzando. No es solamente los fallecidos del primer momento, sino que se van sumando grupos de riesgo a medida que van pasando las horas sin luz en el país. Para darles alguna idea, el hospital de Maturín, a este momento, todavía sin luz y sin planta eléctrica, cuenta 15 fallecidos en este momento asociados a la falla de energía. Pero siguen habiendo pacientes en terapia intensiva muy delicados y esos pacientes están en riesgo en este momento. Es importante que entendamos que además de eso, más allá de esos números, las historias de pacientes que están en todo el país, diabéticos que contamos por cientos de miles en el país ahorita, que su capacidad de guardar la insulina al no tener refrigeración está comprometida, están en un riesgo grave para su salud. Y además de eso, los pacientes que además de eso siguen teniendo infarto, sigue habiendo politraumatizados, sigue habiendo pacientes con neumonía y meningitis que van a acudir a las emergencias, van a encontrar emergencias con una capacidad operativa muy disminuida, en la mayoría de los casos muy comprometida, y su vida corre peligro. Al final, y esto es una vergüenza para nosotros como médicos, hoy es el Día del Médico en Venezuela, es el natalicio de José María Vargas. Creo que siendo herederos de José María Vargas y de Luis Racetti, probablemente Venezuela vive su peor hora, su hora más oscura en 200 años de vida republicana en Venezuela, y eso para nosotros como médicos implica que no tengamos nada que celebrar. Gracias a que esos médicos, esas enfermeras o ese personal de salud estuvo allí en las horas, o ha estado allí en las horas del apagón, dándole ambú, dándole respiración artificial mano a mano, evitó que esta tragedia fuera mucho mayor de la que este momento es. Pero ese riesgo sigue estando allí porque esas enfermeras no tienen cómo trasladarse a los hospitales, esos médicos no tienen comida para atender a su guardia o no tienen cómo cargar su teléfono celular para comunicarse con sus familiares. Esta es la magnitud de la crisis que está avanzando y que a medida que pasan las horas sin luz en el país se sigue acrecentando. Sí, bueno. Evidentemente, ayer en la Avenida Victoria, cuando logramos llegar a la Avenida Victoria, pese a los obstáculos, pese a la falta de comunicación, pese a los piquetes, en unos casos en la colaboración, por cierto, de algunos piquetes que permitieron el paso de la ciudadanía, también esos policías y guardias nacionales hartos de la situación que vive Venezuela, decíamos desde la Avenida Victoria, y también se replicó en todas las concentraciones de ayer, que venían momentos difíciles, que esta catástrofe, que no fue producto de la lluvia, como nos pasó a los guaireños en el 99, esta catástrofe que denunciamos hace mucho tiempo en el Parlamento Nacional, predecible, pero que se podía contener, que se podía atender. Por supuesto, no es con lo que usurpan funciones o se roban el dinero del pueblo de Venezuela. Hoy estamos aquí haciendo lo que no puede hacer el régimen, dándole la cara al pueblo de Venezuela. Ya a esta hora no solamente hemos levantado un informe técnico, además hoy como ingeniero, con mi colega aquí presente, con la crítica situación del sistema eléctrico, que no solamente es de generación porque dejaron perder las plantas termoeléctricas en la mayor de los casos, no las terminaron, como el caso de Tocoma, pero también el mantenimiento, como explicaba el ingeniero de Viana, en la línea de transmisión, en las subestaciones, pero también en el mantenimiento preventivo, que esa palabra ya ni se utiliza por parte del régimen, ya hoy no puede ser correctivo, por cierto, hay que tomar medidas superiores para la atención
de la emergencia que le va a costar además mucho dinero al pueblo de Venezuela. Pero lo que más nos duele hoy son las vidas humanas que se pierden y se cuentan por horas. De nuevo, en el 99, y los que sobrevivimos a esa tragedia, y he buscado un paralelismo a lo que está pasando, a la sensación que tenemos hoy los venezolanos, sobre todo para la comunidad internacional. Y yo en el 99 perdí la casa, amigos, pero sabía que en algún lugar podía haber refugio. Sabía que en algún lugar había una comunidad internacional presta para ayudar. Y se permitió el ingreso, por cierto, en ese momento. Sabía que, en ese caso en Caracas, había un familiar que me podía tender la mano. Hoy, Maduro no protege a nadie. Hoy los venezolanos viven en la incertidumbre de no saber si va a llegar la luz y si llega, ¿cuándo se va a volver a ir? Producto de la corrupción, la miseria, el secuestro del Estado de Derecho, el secuestro de la Fuerza Armada producto de cubanos queriendo tutelar a la Fuerza Armada venezolana. Hoy es esta catástrofe que denunciamos en el 2017 y le demos voto de censura a quien hoy pretende y miente al pueblo de Venezuela, cuando desde el viernes dijo que en 3 horas solucionaban. No han dado parte técnico preciso a esta hora. Secuestran el sistema y no pueden ni siquiera darle la cara y hablarle claro al pueblo de Venezuela. Siguen 16 estados absolutamente apagados en Venezuela. Y parcialmente hay luz en 8. Parcialmente. Que viene y se va, que fluctúa. A esta hora no pueden hablar como lo hicimos ya nosotros, con Alemania, con las empresas que pueden prestar servicio, con Japón, con Brasil, con Colombia, para buscar soluciones inmediatas. No lo pueden hacer porque están aislados, no lo pueden hacer porque robaron, no lo pueden hacer porque se le esconden al pueblo de Venezuela. Señores de las Fuerzas Armadas, ¿van a seguir escondiendo al usurpador o se esconden ustedes detrás del dictador? Y no las Fuerzas Armadas completas, por cierto. Porque ayer capitanes, mayores, tenientes, coroneles, policías, protección civil, bomberos, porque sus familiares, a sus madres, a sus hijos, a sus sobrinos, también se les fue la luz. También están perdiendo hoy comida que pudieron comprar con lo poco que ganan. No pueden trasladarse, no pueden comunicarse, no saben cómo están sus familiares. Como saben y como pasa con el desespero hoy de lo que nos ven desde Venezuela o venezolanos desde otra parte del mundo. Les queremos pedir ayuda también a los que nos ven desde otra parte del mundo. No hay comunicación en Venezuela. Ayer el 96% del internet estaba bloqueado. Hoy se estima entre el 60 y 70% por los pocos sectores donde llegó la energía eléctrica. Necesitamos que nos ayuden a comunicar lo que está pasando, lo que están informando. El pronunciamiento más temprano del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acompañado del doctor Julio Castro, médico venezolano, y también del ingeniero José de Viana, evaluando la situación por este apagón que ha entrado el día de hoy en su 4º día en Venezuela y que ha afectado, según decía el doctor Julio Castro, a al menos 15 personas que fallecieron en el hospital de Maturín, esto en el oriente del país.